¿Qué tal? Buenos días. Pues para mí es un gusto poder apoyarles en esta materia de derecho fiscal, en donde vamos a estar compartiendo información muy valiosa sobre esta área jurídica que tiene implicaciones en muchas otras áreas del derecho, de la contabilidad, de la administración. Tiene muchas aristas. Mi nombre es su servidor, doctor Armando Llanos Mendoza, y voy a estar apoyándolos en que ustedes conozcan sobre lo que es el derecho fiscal y puedan de alguna manera dominarlo para efectos de en su momento poderlo aplicar cuando haya un litigio o un conflicto en el área jurídica. Antes de comenzar con el tema, me gustaría abordar lo que es derecho, ¿sí? Que es una de las palabras que tiene que ver con lo que nosotros vamos a analizar en esta sesión. ¿Qué es el derecho? El derecho nosotros lo concebimos pues como hay diferentes acepciones, ¿no? Significa, bueno, pues lo que es lo recto, lo que es lo el seguir en línea, es una dirección, etcétera, pero derecho para nosotros va a ser una idea de una persona, de varias personas, sobre una conducta, ¿sí? Sobre una conducta que debe ser correcta y que se tiene que seguir en en una sociedad, en un ámbito. Esa idea es arraigada en todas las personas. No sé por qué en un momento determinado todos consideramos que debemos seguir tal o cual regla, tal o cual disposición, tal o cual cuestión. Se va arraigando tanto esa idea en las personas que se vuelve de alguna manera una costumbre, una ruta, una pauta a seguir dentro de nosotros en la sociedad. Y siempre pongo, por ejemplo, y van cambiando esas ideas conforme va avanzando el tiempo, conforme la sociedad va moviéndose. Y recuerdo, siempre pongo, por ejemplo, el teléfono, ¿no? El teléfono, cuando inició, todo el mundo lo usaba en cualquier lugar, en cualquier momento. Incluso antes era de estatus ir en un vehículo hablando por el teléfono. Tenían los vehículos esos eh, teléfonos con cable que se enrollaba y era un estatus hablar por teléfono y era la idea que en esa sociedad en ese momento tenían de estar así en el teléfono hablando y que la gente los viera. Y ahora pues es una conducta totalmente prohibida. Entonces inició con una idea de que era bueno estar usando ese teléfono en el vehículo y ahora la idea de las personas es otra. Es decir, esa idea va evolucionando, la idea va cambiando, va modificándose, ¿sí? Y pues cada que se modifica, es, pues se crean otras disposiciones, ¿no? Otras excepciones, y nosotros cambiamos por lo mismo nuestra cultura, nuestra forma de ser. Cuando esa idea ya está muy arraigada, ya está muy completa en nosotros y ya está seguida por todas las personas, bueno, pues la retoman nuestros legisladores, ¿sí? Retoman la idea nuestros legisladores y ellos la plasman en disposiciones jurídicas, ¿sí? La documentan, la hacen ley, la escriben, la redactan y la publican, ¿sí? Los legisladores la publican, la redactan y la publican. ¿Para qué la publican? Para que la conozcamos, que ya esa es una idea arraigada entre todos nosotros y que va a ser obligatoria. Se le denomina erga omnes para todos. Entonces, al retomar esa idea los legisladores, no la hacen obligatoria
la tenemos que aplicar en todos nuestros ámbitos en el que nos desarrollemos o nos desempeñemos. Y ahí al publicarla, bueno, pues va a entrar esa disposición jurídica, va a entrar en vigor, ¿sí? Al entrar en vigor, pues ya nos aplica, nos es obligatoria. ¿Dónde se publica? ¿Sí? En el diario oficial, ¿sí? Ahí la van a encontrar, en el DOF se llama, así se le denomina nuestro boletín, donde se encuentran todas las disposiciones en materia jurídica. Y pues hay que estar nosotros constantemente checando el DOF, el Diario Oficial de la Federación, que lo encuentran en internet ahora. Al inicio no lo encontramos en internet, de hecho, en donde yo estoy en el ámbito jurídico, comprábamos el diario oficial, era en papel y teníamos que ir a recogerlo todos los días a una papelería y nos llegaba y lo comprábamos. Llegamos a juntar muchísimos diarios oficiales, ya que diario se emitía una edición y lo leía, me gustaba leerlo, eran hojas de papel pequeñito como una libretita y me gustaba leerlo y de ahí tomé la costumbre de estarlo leyendo. Cuando surgió el DOF en internet de manera gratuita, pues ya dejamos de comprarlo en la papelería, el diario oficial. Y bueno, les comento, dato curioso, todos esos documentos que llenamos libreros llenos de esos diarios oficiales, los vendimos por kilo ya después, debido a que estaban ya la consulta gratuita en la página de internet del Diario Oficial de la Federación. Entonces, eso es lo que vamos comentando sobre el derecho. Entonces, los legisladores se redactan esa ley, la publican actualmente en el Diario Oficial de la Federación para que surta sus efectos y no sea obligatoria esa conducta que una persona o varias personas idearon para efectos de mejor convivencia social. Entonces, eso es lo que vamos construyendo sobre el derecho. El derecho, una vez que entra en vigor, bueno, pues se aplica, se nos aplica. Si no lo cumplimos, pues va a haber una sanción. La sanción, pues, va a ser, pues, una multa. Ahorita lo comentamos en materia fiscal. Vamos a comentar que la sanción pudiera ser, normalmente se le llama crédito fiscal, que vamos a abordar más adelante. Esa sería la sanción. Si no se aplica la primordial, también tenemos una multa. Si no se cumple esa conducta que el legislador ideó, tenemos también en materia fiscal embargo de mercancías, y también, sobre todo de comercio exterior, que hayan entrado de manera ilegal a nuestro país. Si no se cumplieron con el pago de contribuciones, bueno, pues también va a haber el embargo de las mismas. Tenemos en materia fiscal también la clausura, es otra de las sanciones que pudieran existir. Entonces, si no cumplimos con el derecho, en este caso el fiscal, que ahorita lo definimos, y definiremos también lo que es derecho y al final, entonces va a haber esta sanción. Nosotros normalmente la sanción la podemos evadir, ¿sí? La podemos evitar, es decir, podemos evitar el crédito, podemos evitar la multa, podemos evitar la clausura. Entonces, ya una vez que se crea el derecho, bueno, pues nos contratan a las abogadas y abogados para evitar esa sanción, ¿sí? Entonces, las abogadas o abogados nos dedicamos en materia fiscal a defender a las personas para evitar la sanción. Entonces, a pesar de que existe una conducta obligatoria que crearon los legisladores, que la publicaron y que nosotros incumplimos esa sanción,
al verse afectada una persona, bueno, pues nosotros las abogadas, los abogados defendemos, evitamos que esas personas sean sancionadas, utilizamos para ello los medios de defensa, ¿sí? Para defender a esas personas y evitar el crédito, la multa, la captura, el embargo. Entonces, a fin de cuentas, podemos decir que las defensoras, los defensores, formamos una parte de escudo en contra de los actos que pudieran trascender la esfera jurídica de un gobernado, con la finalidad de quitarles, ¿verdad?, el crédito, la multa, la clausura, el embargo. Y a fin de cuentas, si nosotros logramos ganar, ¿sí? Logramos ganar, pues las personas no cumplen con sus obligaciones que estaban por ley. Entonces, si logramos ganar, las personas no cumplen con la legislación, por así decirlo, no cumplen con el pago de crédito, con el pago de la multa, y en general, pues no cumplirían con la norma, ¿verdad? Las personas entonces, pues se verían libres o se verían sin responsabilidad de lo que estamos comentando. Entonces no tendrían alguna consecuencia jurídica. Si es que nosotros lo logramos hacer. Y por eso es que nos preparamos, pues, en el ámbito del derecho fiscal, para en un futuro, pues, poder defender a esas personas, porque en un ratito más vamos a ver que hay principios que se tienen que respetar por parte de las autoridades y que nosotros nos valemos de ellos para defender o para apoyar a una persona en el ámbito del derecho. Entonces, eso es lo que vamos construyendo sobre el derecho. Pero el derecho constantemente, como la sociedad cambia, pues se modifica constantemente. Y hay muchas reformas en materia fiscal, demasiadas. La autoridad utiliza principalmente para reformar las disposiciones fiscales, utiliza algo que se denomina miscelánea fiscal. Como el legislador es muy tardado en hacer los cambios, ¿sí?, la autoridad se adelanta y utiliza las misceláneas fiscales y las publica en el diario oficial de la Federación y hace los cambios constantes. Algunos de ellos pudieran ser ilegales porque en materia jurídica hay un principio, sí, que solo me puede obligar la ley, no las misceláneas fiscales. Entonces, solo por ley. Las obligaciones, vamos a poner así, obligaciones fiscales solo por ley. Entonces, si una autoridad me quisiera afectar por medio de una miscelánea, pues yo voy a poder presentar los diferentes medios de defensa. Cuando se modifica, pues pasamos al punto primero, son nuevas ideas. Ya que la idea se va modificando, se retoman esas ideas por los legisladores la redactan, y así el ciclo vuelve al inicio, ¿sí? Entonces se modifica constantemente, así lo tenemos en materia fiscal. Entonces, derecho, pues sería todo esto que lo estamos comentando, ¿sí? Yo les estoy grabando esta sesión y les compartiré este material, desde luego, y pues ese es el derecho, ¿no? Es el derecho. Y ahora, ¿por qué se llama fiscal? ¿Por qué lo llamamos así? Sí, lo voy a poner mejor en otro apartado, en otro punto. ¿Sí? Entonces, esto es derecho. ¿Qué sería fiscal? ¿O por qué fiscal? Va a ser fiscal porque se relaciona con el pago de contribuciones. Esas leyes se refieren, bueno, lo vamos a poner así, esas leyes se refieren al pago de contribuciones o relativas al pago de contribuciones.
por eso es fiscal. ¿Qué contribuciones nosotros tenemos? Bueno, pues hay bastantes. Entonces es fiscal ese derecho porque las leyes o las normas son relativas al pago de contribuciones. ¿Qué son las contribuciones? ¿Verdad? Contribuciones. Bueno, pues son las cantidades de dinero que le tenemos que entregar al Estado. Esas son las contribuciones, ¿sí?, que debemos entregar al Estado. Es nuestra obligación. Esta cantidad que debemos pagar al Estado es nuestra obligación, se encuentra en el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Carta Magna. 31, fracción cuarta. Ahí se precisa la obligación que nosotros tenemos de pagarle o de entregarle esas cantidades al Estado. Entonces, el pagar contribuciones no nos es potestativo. ¿Qué quiere decir? Que no es que nosotros decidamos o no pagar las contribuciones. No es algo que nos corresponde decidir. Ya lo decidió el legislador al crear la ley, al publicarla en el Diario Oficial. Nos sujetamos al Estado mexicano. Yo siempre he dicho, no queremos pagar contribuciones, pues nos tenemos que ir del Estado mexicano, porque es nuestra obligación. Pero la sorpresa es que cuando nosotros nos vamos a otro estado, también ese otro estado va a tener la misma obligación o va a existir esa misma obligación de pagar contribuciones. Entonces, son las cantidades que debemos entregar al Estado, así nos obligamos en nuestra Carta Magna a hacerlo, y no hay de otra, ¿sí? Entonces, el derecho fiscal serían todas las leyes relativas a ese pago de contribuciones, y las contribuciones, pues, son esas cantidades que debemos entregar. ¿Qué ejemplos de contribuciones nosotros tenemos, que vamos a ver más adelante a detalle, o qué tipo de cargas impositivas tenemos? Bueno, pues tenemos el impuesto sobre la renta, que es el más importante. Tenemos el IVA, que es el impuesto al valor agregado, es otra de las disposiciones jurídicas más importantes. Tenemos el IEPS, esos son federales, y que por cierto está bajando en estos meses la recaudación de estas contribuciones, está bajando drásticamente, está bajando bastante. Y a nivel estatal, bueno, pues tenemos, estos son los principales, hay más. A nivel estado, tenemos también, le voy a poner Guanajuato, porque cada estado puede tener sus diferentes cargas impositivas. En Guanajuato vamos a tener nosotros principalmente el cedular, el de nóminas, que son los principales, y eso es, esto lo que estoy construyendo, pues es el derecho fiscal. Eso son las normas jurídicas que nos establecen el pago de las contribuciones. Tenemos el de hospedaje también, es otro de los impuestos que principalmente tenemos en Guanajuato, y son algunos de los principales. Y también en el municipio, sí, también nosotros manejamos, en este caso en Celaya, tenemos algunos. El más importante, pues, es el predial, pero tenemos otras contribuciones que vamos a analizar más adelante. Entonces, ¿por qué se le llama derecho fiscal? Pues porque tiene que ver con el pago de algunas de estas contribuciones, o son el pago relativo a estos tributos que, repito, los creó el legislador, ¿sí?, en base a idea que se le ocurrió que eso debíamos pagar, que eso debía ser. Y al crearlos, bueno, pues es la forma en que nosotros podemos cubrir o hacer con lo que es el pago de las contribuciones. Y continuando, entonces, eso sería el derecho fiscal. Hasta ahorita lo que llevamos analizado.
Desde luego que la definición nosotros que normalmente usamos de derecho es una muy antigua que no abarca todo lo que estamos comentando, que nos dice que es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta de los individuos en la sociedad. Pero esa definición ya para mí no es útil porque realmente no regulan la conducta. Ustedes lo ven en la sociedad, que hay personas que cometen ilegalidades y salen libres. Hay personas que no pagan impuestos y también nosotros las ayudamos y no los pagan. Entonces, realmente el derecho no para todos aplica o no a todos nos regula esa conducta. Muchos incluso planeado malamente, diseñamos estrategias para evitar o diseñan estrategias para evitar el pago de las contribuciones o el cumplimiento de las leyes. Entonces, el derecho no es perfecto. Es una idea, es un ideal de que todos nos comportemos de acuerdo a las disposiciones jurídicas. Bueno, el derecho fiscal, como todo, pues está sujeto a principios, ¿sí? Ese derecho va a tener principios o está marcado por reglas. ¿Qué es un principio? Pues es una máxima, es algo que tenemos nosotros que seguir, que estamos obligados a acatar. Hay principios también, por ejemplo, en el ámbito fiscal, hay principios de contabilidad, por ejemplo, que usan las contadoras y los contadores. De la misma manera, en materia de derecho fiscal, pues hay principios a los cuales nos tenemos que someter o estamos sujetas o sujetas todas las personas en el ámbito del derecho fiscal. El primer principio que se tiene que observar para crear una disposición jurídica fiscal o en el ámbito tributario, que es muy común que nosotros manejemos, es el de proporcionalidad. Ese principio, nuestras leyes lo deben respetar y debemos ajustarnos al principio de proporcionalidad. ¿Qué quiere decir este principio? Pues que vamos a pagar contribuciones atendiendo, es decir, vamos a cubrirlas o vamos a pagar esas cantidades de dinero atendiendo a nuestros ingresos. Es decir, las cantidades que vamos a aportar al Estado van a ser atendiendo a nuestros ingresos. ¿Y qué es lo que pasa? Que, pues, dependiendo, de hecho, la ley del impuesto sobre la renta tiene una tablita en donde se maneja el pago de contribuciones dependiendo de los ingresos de algunas personas. Entonces, es uno de los principios más importantes que nosotros tenemos en materia tributaria. Desde luego que este principio se desprende del artículo que pusimos acá, que es el 31 fracción cuarta, ¿sí? Aquí lo pusimos. Y ese principio, de ahí se desprende, aquí está, 31 fracción cuarta de nuestra Constitución, donde dice que todos vamos a pagar las contribuciones, pues de manera proporcional. Así nos dice el artículo 31 fracción cuarta, es decir, atendiendo a nuestros ingresos. De esa manera los vamos a pagar. Y viene otro principio que dice que lo debemos hacer de manera equitativa. La equidad es que, pues, a todos nos van a dar el trato igual, es decir, todos vamos a tener el mismo trato fiscal. Esa sería la equidad, uno de los principios más importantes que nosotros tenemos en nuestro sistema jurídico tributario. Son los dos más importantes a los que nos debemos someter o sujetar al pago de las contribuciones o a nuestra legislación. Eso es importante. Otro de los principios que ya lo comenté hace un ratito es el principio, lo voy a poner como, es el nullum si no me equivoco, es así, no me acuerdo si tiene doble L. Es el de nullum tributum sine lege. Ya lo comenté hace un ratito, pero no lo mencioné así. Es decir, en las contribuciones o las disposiciones jurídicas fiscales nos indican que solo pagaremos impuestos por ley.
Es decir, toda carga impositiva solo tiene que ser por ley, no puede ser por reglamento o por miscelánea, que en algunos casos sí hay disposiciones jurídicas que transgreden este principio, ¿sí? Y algunos otros. Nosotros, como abogadas, como abogados, cuando se transgreden estos principios, sí acudimos, lo voy a poner por acá, aparte, si se transgreden los principios o se afectan, vamos a poner, si se afectan principios de los que estamos comentando, pues vamos a tener los medios de defensa. Esos medios de defensa que nosotros vamos a tener son dos, que en esta sesión pues no vamos a analizar, ¿verdad? Pero se los comento. Esos medios de defensa ante transgresión de estos principios, pues tenemos dos. Se denomina juicio contencioso. Es una materia totalmente aparte, ¿sí? Que voy a subir el día de mañana un video respecto a estos temas. Y tenemos también el amparo indirecto. Son los principales medios de defensa que nosotros tenemos si se afectan algunos de estos principios que estamos comentando. Eso en el caso de que alguna persona pudiera verse transgredida. Entonces las abogadas, los abogados, pues realizamos las impugnaciones para efecto de que se restituyan las transgresiones afectadas a los contribuyentes. ¿Y en qué los afectan? ¿En qué los transgreden? Ya lo anoté por acá. ¿Sí? Una persona en materia fiscal, pues normalmente se ve afectada cuando le violan los principios, cuando se afectan los principios, las máximas, pues se ven, se crean o se constituyen estos actos, ¿no? Que es el crédito, que es la multa, que es la clausura o que es el embargo, que ya estuvimos comentando, ¿sí? Entonces, cuando se crea una ley tributaria, no hay problema, pero pues si no es proporcional, no es equitativa, pues ya nos está transgrediendo. Si por miscelánea me afectan, si por reglamento me afectan, bueno, pues ya estamos, vamos a tener que hacer una impugnación. Si les quiero comentar que quien resuelve estos asuntos, que en el caso del juicio contencioso es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y en el caso del amparo indirecto, bueno, pues es los órganos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A fin de cuentas, casi siempre, en muchas ocasiones, emiten disposiciones o sentencias que buscan un poquito más lo recaudatorio o proteger en muchos de los casos a la autoridad, porque a fin de cuentas estos organismos viven de las contribuciones que nosotros adeudamos. Entonces casi siempre, en muchas ocasiones, ¿verdad? A lo mejor 50 y 50, si lo quieren ver así, 50% le dan la razón a la autoridad y 50 al contribuyente, pero siempre cuidan un equilibrio para que la hacienda pública no se vea afectada en las disposiciones recaudatorias. Entonces, esos son los principales principios. Hay algunos otros, sí, que existen, sí, que como principio tenemos de que todo eso que recauda la autoridad, ¿sí? Todo esto va a ser para el gasto público. Ese es un principio también muy importante. Aquí viene otra cuestión que en ocasiones nosotros, pues, no nos agrada bastante porque ocasión gasto público, por ejemplo, se me ocurre los alimentos que le dan al presidente de la República en donde vive, que son a cargo del erario, pues ahí dista mucho de decir que los alimentos que se le pagan al presidente sean gasto público, ¿verdad? Sin embargo, pues tiene cocinero, tiene maquillista, tiene persona que le corta el cabello, y ahí a veces nosotros decimos, bueno, ese es gasto público. ¿Qué es el gasto público? Pues son todas las erogaciones que son realizadas
para cumplir con un fin público. El fin público, pues, es todo lo que es importante para la sociedad. Entonces, alimentar al presidente es importante para la sociedad. Eso es lo que yo a veces me cuestiono, no lo sé, la verdad, no puedo aterrizar esa conclusión. La conclusión que ustedes tengan, pues yo pienso que va a ser la acertada, pero sí hay muchos gastos del gobierno que para mí no son gasto público, es decir, que no son para la sociedad. En cambio, a lo mejor los alimentos que se le puedan dar a una persona que está trabajando en el ámbito de salud ante contingencias sanitarias, pues para mí eso sí sería gasto público, porque tiene que estar atendiendo muchas horas a personas con un padecimiento y sería importante que les entregaran los alimentos. Pero bueno, pues ya son razonamientos que caen desde otro ámbito, pero las cantidades entonces que entregamos al Estado y que pusimos acá en dinero, ¿sí? Que están por ley, esas cantidades en dinero que debemos entregar al Estado, que entregamos al Estado, que están en las disposiciones impositivas, se supone que uno de sus principios es que tienen que ser destinadas al gasto público, ¿sí? Ese es su fin. No pueden ser o pueden dirigirse a otro fin, como por ejemplo la corrupción o actos de corrupción o lujos, etcétera, ¿sí? Sino para la sociedad, a fin de cuentas, para lo que es de interés a la sociedad. Otro de los principios muy importantes que nosotros tenemos en materia impositiva es el de legalidad, que se desprende o lo pueden ustedes entender de un poquito del nullum tributum sine lege, pero el de legalidad lo pongo aparte porque yo siempre lo divido en dos. Sí, el de legalidad, bueno, pues lo vamos a explicar como que exista una ley, como lo comentamos, esa ley establezca para nosotros derechos y obligaciones, no solo obligaciones, sino también derechos, y esa ley debe ser respetada por la autoridad, ya que la autoridad solo puede hacer lo que la ley le permita, solo puede realizar lo que la ley le permita. Y este principio también se desprende que los contribuyentes podemos hacer lo que la ley no nos prohíba, o desplegar la conducta, desplegar las conductas que la ley no nos prohíba. Entonces, ese sería el principio de legalidad. Que exista una ley, una disposición jurídico-fiscal, si exista una ley, en este caso lo voy a poner aquí fiscal o tributaria. Esa ley fiscal o tributaria debe establecer derechos y obligaciones para los contribuyentes, como existe actualmente. En materia fiscal, esos derechos y obligaciones, pues los encontramos en todas las legislaciones tributarias. En este caso, bueno, pues está la Ley Federal de Derechos de Contribuyente. Están muchos derechos. Están también en el Código Fiscal. También están derechos y obligaciones. Y lo tenemos en todas las leyes tributarias. Como leyes tributarias, pues tenemos la de ley del ISR, le pongo L primero, que signifique ley de ISR, ley del IVA, ¿sí? Ley del IEPS,
Y en esas disposiciones tributarias, pues están nuestros derechos y nuestras obligaciones en materia fiscal. Solamente recuerden, por favor, que también hay legislación estatal. Y también la legislación estatal tiene los mismos derechos y obligaciones en materia tributaria. Cada estado tiene su propia legislación, tiene su propio código fiscal, tiene sus propias leyes tributarias. Igual en el municipio, pues hay disposiciones jurídicas en materia tributaria, ¿sí? Entonces, esas disposiciones, nuestro derecho como principio es el de legalidad, que existan esas leyes, ya vimos o ya les comenté cuáles, donde sean respetadas por la autoridad esos derechos y esas obligaciones. La autoridad solo puede hacer lo que la ley le permita. Si la legislación no lo dice, la autoridad no lo puede hacer. Los contribuyentes podemos desplegar las conductas en materia fiscal o tributaria que no nos sean prohibidas por la legislación. Entonces, este es un principio muy importante, es de los esenciales en materia tributaria. Si se transgrede algo de lo que estoy comentando, es decir, que esas leyes tributarias o la autoridad no respeta los derechos, entonces ahí es donde intervenimos como abogadas, como abogados, para promover los medios de defensa en contra de los actos que están de autoridad que están afectando a a nuestra esfera jurídica. Y lo hacemos o argumentamos esas violaciones al principio en materia fiscal, ¿sí? Por medio de una demanda. También hay recurso, pero principalmente por medio de una demanda. En esa demanda, ustedes, las defensoras o defensores fiscales, pues van a redactar argumentos y agregar pruebas en donde precisen que hay una violación a alguno de estos principios, ¿no? Como los que estamos comentando, que es el de proporcionalidad, es el de equidad para el gasto público y el de legalidad. Siempre que elaboro una demanda en materia fiscal, siempre mi principal argumento es el violación al principio de legalidad, es decir, que la autoridad no se ajustó a lo dispuesto por las leyes. ¿Cuáles leyes? Bueno, pues las que ya les comenté, ley del ISR, ley del IVA, ley del IEPS, código fiscal o la legislación de los estados y municipios. Normalmente la autoridad, cuando se aparta de la ley, cuando se aparta del principio de legalidad, estamos hablando que la autoridad comete un acto arbitrario. Entonces, una transgresión a este principio es un acto arbitrario de autoridad. Es un acto arbitrario de una autoridad cuando viola el principio de legalidad, es decir, cuando la autoridad se aparta de lo que la legislación establece, podríamos comentar que está realizando un acto ilegal, ¿verdad? Si lo quieren mencionar así, que trastoca el principio de legalidad. Este principio nosotros lo vamos a encontrar o se desprende, ¿sí? Principalmente de nuestra Carta Magna. Cuando una autoridad afecta el principio de legalidad, bueno, pues quebranta los artículos 1, 14, 16, 31 fracción cuarta de nuestra Carta Magna. Entonces, esos artículos 1, 14, 16, 31 fracción cuarta son afectados cuando la autoridad viola el principio de legalidad. Y nosotros, pues, lo vamos a argumentar, lo vamos a redactar en una demanda. Esta transgresión se escribe en una demanda. Se redacta ya sea de juicio o de amparo, dependiendo del acto. Entonces se redacta por nosotros, los fiscalistas, en una demanda, ¿sí? Esta redacción se hace por medio de un silogismo.
Ese silogismo se divide en tres premisas. Ya la primera premisa sería el acto, bueno, siempre ponemos primeramente la ley. Sería la ley afectada. Sería la primera premisa. El acto que la afectó. Y las razones por las cuales consideramos que fue afectada. Esto que está aquí es lo que redactamos en la demanda cuando hay una transgresión a uno de los principios, a este principio de legalidad, que es el más importante, y le agregamos a este silogismo, a esta demanda, también en lo particular, pues le agregamos doctrina, y le agregamos también jurisprudencia, y también, yo siempre he dicho, siempre hay que agregarle una entrega total, ¿no? Yo digo, ponerle pasión a lo que hacemos, ¿no? Siempre he dicho, entregarnos, hacerlo lo mejor posible. Y pues todo eso por transgresión a alguno de estos principios. Yo lo desprendí del de legalidad, pero de la misma manera aplicaría si hay violación al de proporcionalidad, al de equidad, al que no sea para el gasto público, al que no sea por ley, ¿sí? De la misma manera lo ocuparíamos. Sin embargo, el principal argumento que redacto es de legalidad, ¿sí? Es el más importante que utilizamos nosotros cuando redactamos una demanda. Otro principio muy importante, bueno, les comento las dudas al final, por favor. En un ratito corto la sesión para las dudas. Otro principio más importante también que nosotros podemos tener en materia fiscal, pues ya lo comentamos, es el de igualdad, es decir, todos debemos ser tratados igual, sin ningún privilegio. Todos y todas debemos ser tratados por igual en materia fiscal. Igual si hay una violación, pues nos vamos a esto que puse acá. Se quebrantan las disposiciones constitucionales del Código Fiscal, de la ley del ISR, y redactamos nuestra demanda con el silogismo. Otro es el de generalidad. Todos debemos pagar contribuciones. Aquí este principio no se cumple. En su mayoría, la mayoría de las personas, más del 50%, ni siquiera en 51, 50 y tantos, no pagan contribuciones. El de generalidad nos dice que todos debemos pagar contribuciones. Es otro de los principios que deben ser respetados en materia tributaria. También tenemos bueno, ya comentamos el de proporcionalidad y equidad. Tenemos otro principio que también es importante. Lo voy a poner abajo para seguir el orden. El de no retroactividad es otro de los principios. Este principio que se desprende del 14 constitucional nos dice que no me deben aplicar una disposición fiscal actual a hechos pasados. No aplicar disposición fiscal a hechos pasados o legislación fiscal, ¿verdad? Legislación fiscal a hechos pasados. Está prohibido, no se puede. Entonces, si yo realicé la actividad económica hoy, me deben aplicar la legislación del día que realicé la actividad económica, es decir, que yo obtuve ingresos, entonces me deben aplicar la disposición de la fecha en que yo realicé, se denomina hecho generador, es decir, del día en que yo realicé la actividad económica. Me deben aplicar esa legislación,
la legislación de esa época, de ese periodo, ¿sí? Y no me pueden aplicar otra disposición diferente, nueva, porque si no se estaría transgrediendo el principio de no retroactividad de la disposición fiscal. Esto se ocupa en muchas otras materias. Y yo les decía a otras personas, bueno, me preguntan, ¿y en beneficio sí se puede? Es decir, en perjuicio sabemos que no. Y en beneficio, yo considero que en beneficio tampoco, porque en beneficio en materia fiscal sería que pagara menos impuestos, lo cual tampoco me parece justo, en atendiendo a los principios de equidad, ¿verdad? De que todos igual. Entonces, por el hecho de que salga una disposición fiscal nueva que disminuya la tasa, en mi opinión, no puede ser utilizada en mi beneficio, ¿sí? Siempre debo pagar los impuestos en la época, en el periodo y con la cantidad específica determinada. Si no se hace así, bueno, pues yo estoy incumpliendo y no me deben otorgar beneficios. Entonces, hay tratadistas que dicen que sí se puede, ¿eh? Hay algunos que dicen sí, es que si es en beneficio, sí, estamos, pero en mi opinión no debería de ser. Si yo generé el pago de una contribución, pues debo pagarla, y si baja esa contribución, pues no me debo ver beneficiado por esa situación. Entonces, otro de los principios que tenemos en materia fiscal que aplica bastante, bueno, pues es el principio de que sí me pueden confiscar mis bienes si yo cometo alguna infracción, ¿sí? Otro de los principios, la confiscación es un acto que está prohibido, pero en materia fiscal sí me pueden confiscar mis bienes para el pago de contribuciones. Es confiscar, quitar todos los bienes, ¿verdad? La totalidad de mi patrimonio. Sí puede entonces confiscar si tengo adeudos fiscales. Es decir, me pueden quitar todo lo que tengo, ¿sí? Si es que yo no cumplí con el pago de mis contribuciones. Es otro de los principios que existen en materia tributaria. Ya quedamos también que son para el gasto público y pues otro último principio que vamos a ver el día de hoy, bueno, pues tiene que ver con que los impuestos o las contribuciones se generan o se pagan o se enteran o se reportan de manera mensual y anual. Hay contribuciones que se pagan de inmediato, entonces es mensual, puede ser pues anual, es instantáneo como los impuestos al comercio exterior, de manera inmediata, podemos poner. Hay pagos bimestrales, reportes bimestrales, hay trimestrales, dependiendo de la contribución. Normalmente los pagos de las contribuciones acudimos a un contador o una contadora pública, son los que se encargan de hacer esos reportes, trabajan muy de la mano con la abogada, con el abogado, los contadores o contadoras cuando hay una impugnación. Cuando yo redacto mi demanda, cuando presento mi impugnación, de las que comentamos aquí, si ya sea aquí en el juicio contencioso, ante el tribunal, normalmente yo siempre procuro agregar una pericial contable cuando tengo un conflicto en materia impositiva, ya que los contadores o las contadoras son las personas que se encargan de calcular, es decir, determinar el pago de las contribuciones e indicar al contribuyente cómo deben pagarlas, en dónde deben pagarlas, ¿sí? Entonces, pues, estas declaraciones o estos pagos, pues los genera normalmente un CP, que es lo más común, pero también hay CPC. Los CP, pues son los contadores públicos, y los CPC, si alguien es contadora o contador, pues tiene que ir escalando de ser CP al CPC. El CPC es un contador certificado que dictamina
¿sí? A empresas, a grandes empresas. Es un dictaminador, es decir, si lo podemos llamar en palabras sencillas, certifica que las contribuciones de grandes empresas, de grandes corporaciones o que tengan grandes ingresos, se pagaron debidamente. Entonces es como un certificador, ¿no? Por eso dice certificado. Ellos dictaminan que fue correcto el pago de contribuciones. Es su principal función. Y ellos son los que se encargan de esa parte, ¿no? De hacer los cálculos, las determinaciones, y nosotros, las abogadas, los abogados, pues nos encargamos de verificar que estos actos de autoridad hacendaria, los que puse por acá, ¿sí? Estos actos de aquí, nos encargamos de revisar, ¿verdad? De analizar, de estudiar que esos actos de las autoridades hacendarias se hayan sometido, se hayan sujetado a los principios. Esa es nuestra finalidad primordial. Entonces, cuando a mí me entregan uno de estos actos que están aquí, un crédito, una multa, una clausura, un embargo, lo leo a detalle y voy corroborando de la lectura que ese acto se haya sujetado a los principios que estamos comentando, ¿sí? Y si no se sujetó ese acto a los principios adecuados, a los principios correctos en materia tributaria, entonces yo voy a realizar mi medio de defensa al ver que mi cliente sufrió una afectación en esos derechos, en esos principios, y voy a promover alguno de estos juicios. Y si va determinado de la mano con algún pago de contribuciones, pues voy a apoyarme de un perito contable, pues que va a ser un CP o un CPC. ¿Sí? El especialista que me va a apoyar en ese ámbito. Entonces, algunos dicen, no, pues es que yo tengo que ser CP y tengo que ser abogado o abogada. Y quieren acumular todo en una misma persona, es bueno, es correcto, pero recuerden el principio, dos cabezas piensan mejor que una. Entonces, siempre trabajar en equipo, dos o más personas, entonces siempre nosotros los abogados, las abogadas, y apoyarnos de un CP o un CPC, ¿sí? Que nos van a apoyar a que entre las dos partes, entre el abogado o la abogada, pensemos mejor y calculemos mejor y hagamos mejor un trabajo en materia de asesoría fiscal. Entonces es mejor que asesoren dos personas a un contribuyente que lo asesore a una persona muy capacitada, ¿sí? Por ese principio, pero no demerito ninguna labor y ningún estudio de alguna persona. Entonces, eso es lo que hasta ahorita, en lo que llevamos, pues sería derecho fiscal, ¿sí? Es lo que sería derecho fiscal. Lo vamos a seguir extendiendo la información, vamos a seguir incrementando los conocimientos, ¿sí? Y desde luego que vamos a ver varios temas relativos a ello. Otro de esos temas tiene que ver con quiénes son las autoridades, quiénes son las entidades, quiénes intervienen en todo esto. Y por ello, en materia de dogmática tributaria y en materia de derecho fiscal, existe un término muy importante que quiero que conozcan y que no se nos olvide, que frecuentemente no lo utilizamos, pero es muy importante en materia fiscal. Este término se denomina potestad tributaria y se usa mucho en la doctrina fiscal. Es muy sencillo, nada más que el término no se nos graba, ¿no? Pero es algo muy sencillo, incluso ya lo comentamos hace un rato. ¿Qué es la potestad tributaria? Como su nombre lo deriva, se desprende de aquí, pues la potestad tributaria va a ser el poder, ¿sí? Es el poder que tiene el Estado. ¿Para qué? Para establecer contribuciones. Entonces, el poder que tiene el Estado para crear las contribuciones y para también, déjame ponerlo acá abajo,
para crear las contribuciones y también para poder exigir su pago. Esa es la potestad tributaria. Es un término que nosotros debemos dominar en materia de derecho fiscal. No me gusta decir la palabra memorizar, pero es un término que sí nos debemos de tener en la mente. Los fiscalistas hablamos en esos términos, como los penalistas pueden hablar en el término, pueden decir sobre el tipo penal. Sí, el tipo penal pues es la conducta delictiva que está plasmada en una norma. Entonces nosotros así en fiscal tenemos este término que se llama potestad tributaria. Es el poder que tiene el Estado para establecer las contribuciones, para poderlas crear y poderlas exigir. ¿Sí? ¿Cómo se hace o cómo se ejerce o quién ejerce esa potestad tributaria? Sí, bueno, pues la tiene el Congreso. El Congreso es el que tiene el poder de crear las disposiciones jurídicas, la potestad tributaria. El Congreso a nivel federal y a nivel estatal. Son las entidades que tienen la potestad. Es decir, la potestad es el poder que tienen de crear las contribuciones y en su momento después poderse exigir. Después vamos a ver quién las exige. Entonces, es el Congreso de la Unión, el federal y el estatal, quienes crean esas disposiciones. ¿Sí? La potestad tributaria se ve materializada por medio del denominado proceso legislativo. El proceso legislativo es un conjunto de actos que tienen por finalidad crear las disposiciones fiscales. ¿Sí? Entonces, el proceso legislativo es lo que da origen a la legislación tributaria. El proceso legislativo, bueno, pues a grandes rasgos, o se da por medio de una iniciativa, después se discute esa iniciativa, ¿sí? Se aprueba, se sanciona, se publica y entra en vigor. ¿Sí? Es el medio en el que se ejerce la potestad tributaria. ¿Sí? Entonces, la potestad tributaria es un término que nos debemos nosotros familiarizar con él en materia fiscal, ¿sí? Y que implica esa creación de las contribuciones por medio de los congresos federal y estatal que culminan o que se lleva a cabo por medio de un proceso legislativo. No es otra cosa más que el principio que ya les puse acá, nullum tributum sine lege, ¿verdad? No hay tributo sin ley, aquí está. ¿Sí? Solo por ley. Y ese principio se ve materializado por medio de la potestad tributaria, es decir, por el poder que tiene el Estado para crear las contribuciones y que lo ejerce por medio del Congreso a través de un proceso legislativo. ¿Sí? Este Congreso, pues lo tenemos a nivel federal, estatal, y si quieren, no hay Congreso municipal, pero también se fijan impuestos municipales, ¿sí? Entonces, de un inicio, incluso también la Ciudad de México tiene esa facultad. En un inicio, pues sería entonces el Congreso el que nos va a establecer las contribuciones que tenemos que pagar. ¿Sí? Solamente el federal tiene facultades reservadas. En el Congreso Federal es el único que puede regular lo que es el comercio exterior, es decir, los impuestos al comercio exterior. Sí los puede cobrar el Estado, pero quien regula la materia de comercio exterior es el federal. Sí, también el federal es el único que puede gravar lo que son la gasolina, ¿sí? Impuestos sobre los combustibles, sobre todo lo derivado del petróleo,
sobre lo que es las bebidas alcohólicas, la cerveza, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el tabaco, sí, también es una facultad exclusiva de gravarlos, la federación, sí, y el Estado, bueno, pues puede establecer las demás o lo demás que no esté reservado a la federación, puede legislar sobre lo demás, sobre las demás materias, siempre respetando el pacto de coordinación fiscal, ¿sí? Donde nos dice que el Estado no puede establecer las mismas contribuciones que la federación. Entonces, si la federación ya tiene un impuesto sobre la renta, pues el Estado no puede crear un impuesto sobre la renta. Sin embargo, sí nos crearon un denominado impuesto cedular, que es que el nombre solo cambia porque es similar al impuesto sobre la renta. Ya muchas personas han impugnado esa parte, ¿sí? Por medio de los medios de defensa que les comenté. Y hace rato les dije que en estos organismos jurisdiccionales en muchas de las ocasiones protegen a la autoridad y no puede haber un impuesto sobre la renta. Y dicen los tribunales, es que no es impuesto sobre la renta, es impuesto cedular. Eso es algo indebido, a fin de cuentas grava lo mismo, prácticamente casi lo mismo que lo que es el impuesto sobre la renta. Y los tribunales dicen que los abogados, las abogadas no tenemos la razón, que no es lo mismo que el impuesto sobre la renta, y es válido en la mayoría de los estados. Muchas personas presentaron amparo indirecto en contra de ese impuesto cedular, argumentando que se estaba agravando las mismas actividades y sin embargo nuestros tribunales dijeron que no. ¿Sí? Eso no lo considero correcto, pero bueno, pues ya que terminamos nuestras instancias, nuestros medios de defensa, que tenemos según la Constitución hasta 3, ya no tenemos otra impugnación. Yo decía, bueno, pues están los tribunales internacionales, que sería otra opción, pero muchas personas no acuden a los tribunales internacionales cuando ven afectados sus derechos. Entonces, ¿quién establece en el Estado esto? Bueno, pues el Congreso del Estado, en este caso el de Guanajuato, y ellos establecen los impuestos. Repito, no deberían de ser los mismos que la Federación. Ya tenemos por ahí el cedular, que prácticamente es lo mismo que el impuesto sobre la renta, desafortunadamente, y el Estado es el que fija los municipales. El Congreso estatal es el que establece los municipales, es decir, fija los impuestos que los ayuntamientos sugieren o autorizan, entonces lo hace el Congreso estatal. Ellos son los que los generan. ¿Sí? Cuando los congresos crean similares impuestos o crean o graban lo mismo, se le llaman facultades concurrentes. Entonces, facultades concurrentes implica que tanto la federación como los estados y los municipios pueden gravar o pueden establecer contribuciones. No debería de ser sobre los mismos actos o actividades, pero casi siempre sí graban prácticamente los mismos actos o actividades, ¿sí? Entonces, eso es lo que ocurre. Incluso en ocasiones hay doble o múltiple tributación, ¿sí? En ocasiones eso es lo que ocurre también. Entonces, a veces sí tenemos en nuestro sistema doble o múltiple tributación, incluso a nivel nacional o a nivel internacional. Entonces, doble o múltiple es cuando la misma persona paga diferentes impuestos, ¿no? Se le afecta por diferentes contribuciones. La misma persona se ve sujeta a diferentes contribuciones. Se ve obligada a cubrir diferentes contribuciones. Es el sistema que tiene que ver con la doble o múltiple tributación
Incluso esta puede ser a nivel nacional o internacional. Es decir, pagamos aquí en México varias contribuciones o pagamos contribuciones en otro país y también las pagamos en México. Entonces, a nivel internacional o a nivel nacional. Tenemos doble o múltiple tributación. Y les decía yo, para evitar todo este tipo de problemas, para que no hubiera tantos perjuicios hacia los contribuyentes, pues se supone que el Congreso crea leyes relacionadas con la coordinación fiscal. ¿Sí? La coordinación fiscal es un sistema creado, de hecho hay una ley de coordinación fiscal, ¿sí? Tiene su propia legislación, que sirve para evitar este tipo de problemas impositivos y que una persona no se vea tan afectada por el pago de contribuciones, ¿sí? Es decir, para no causar tanta afectación fiscal. Y tienen una reunión, un consejo, en base a esta ley, que se dedican a estudiar la mejor forma en que no se ve afectada una persona, un contribuyente, ¿sí? Entonces, la coordinación fiscal, por medio de su ley, está creada para no causar afectaciones a los contribuyentes. Y no solo eso, también es un pacto que se firma o que se crea entre federación y estados para repartir los ingresos de federales a los estados. No causar entonces afectaciones a los contribuyentes y repartir el gasto, repartir los ingresos entre la federación y los estados. Ustedes a lo mejor han escuchado que en las noticias se ha dicho mucho que algunos estados se quieren salir de ese pacto, porque hay estados que recaudan bastante, se entrega a la federación, pero después no les regresan las mismas cantidades de dinero que ellos ingresaron o que ellos recaudaron al erario público. Entonces, esto todo lo tiene que ver los congresos por medio de las leyes y ahí establecen la doble, la múltiple y las coordinaciones fiscales que tienen que ver con el pago de contribuciones. Ya por último, para terminar esta sesión, tenemos otro principio, otro postulado, este es el de potestad, ¿sí? Otro término muy importante que tiene que ver con el derecho fiscal, que es el último que no vamos a alcanzar a ver el día de hoy, es el de la competencia. Se llama competencia tributaria. Y con la competencia tributaria terminamos esta sesión. ¿Qué es la competencia tributaria? Bueno, pues es la facultad del Poder Ejecutivo que ya no le corresponde al Congreso, sino al Ejecutivo, ¿sí? De cobrar las contribuciones. Y es un tema que nos vamos a llevar toda la sesión próxima. Hasta aquí vamos a terminar esta sesión. Espero que les haya sido de gran ayuda y apoyo. Sí, entonces vamos a pasar a una sesión de preguntas del Poder Ejecutivo, que ya no le corresponde al Congreso, sino al Ejecutivo, ¿sí? De cobrar las contribuciones. Y es un tema que nos vamos a llevar toda la sesión próxima. Hasta aquí vamos a terminar esta sesión. Espero que les haya sido de gran ayuda y apoyo. Sí, entonces vamos a pasar a una sesión de preguntas y